Quiero iniciar con un aviso. El día jueves no podré tener la sesión que me toca con ustedes y vamos a ver la manera de tomarlo en la siguiente semana, que el día jueves sean las 2 horas y el hermano Abraham tome con ustedes en esta semana las 2 horas de ese día jueves. Espero que no tengamos ninguna complicación por eso, pero trataremos de ponernos al corriente de esta manera. Bienvenidos a la sesión número 17 de nuestra clase Ética Cristiana. Vamos a continuar con el tema de las declaraciones que tenemos en el ámbito social y que como iglesia hemos llegado a una definición, una postura sobre diferentes campos con el fin de que tengamos una claridad, una postura que sea ya parte nuestra, de nuestra condición. Vamos a empezar con atendiendo algunas preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior y voy a pedirle a Gastón que nos exprese. No sé si Marisa también tenía alguna pregunta. Adelante, Gastón, por favor. Hermano, Sí. yo quiero pedirle disculpas, pero tengo que retirarme de la clase porque se me ocurrió un percance, así que, bueno, la tendré que mirar mañana la segunda parte, si no es problema. Claro que no hay ningún problema. Espero que pueda resolver lo que haya surgido y que todo vaya bien en tu vida. Bueno, muchas gracias, un abrazo, nos Sí, vemos. gracias por avisar. Marisa, si había quedado alguna pregunta de la sesión anterior, podríamos abordarlo Sí, ahora. sí, buenas noches. Sí, Usted decía, por ejemplo, que es un abuso ético y profesional la extracción masiva de órganos y tejido de un mismo donante. sí, Voy al caso, por ejemplo, si yo soy donante y autorizo que me saquen todo, por ejemplo, que tenga una muerte cerebral, que ahí ya no hay vuelta atrás, digamos, si yo autorizo y luego también de eso hay personas, por ejemplo, que piden ser cremadas, enterradas, ¿seguiría siendo un abuso eso? Ah, ¿qué es lo que seguiría siendo un abuso? No entendí bien la pregunta. ¿El hecho de ser cremada? Claro, porque, por ejemplo, decía que no es ético ni profesional de que Ujú, se retiren todos los órganos de un cuerpo, más también los tejidos, ¿verdad? ujú. Pero, por ejemplo, si yo autorizo a que sí me saquen todo, por ejemplo, y después también, por ejemplo, hoy por hoy se usa mucho la cremación, Sí, eh, no le veo, ¿cómo sería ahí? ¿Sigue siendo ok. antiético? Bueno, esta definición que es antiético, esto lo tienen definido los médicos. Eh, es una, es una normatividad que se tiene entre los médicos. Cuánto pueden sustraer de un cuerpo, porque puede verse muy abusivo o muy agresivo el tomar demasiados órganos de un cuerpo, porque puede ser demasiadas cosas, ¿no? Que le tomen el corazón, los pulmones, el riñón, parte del hígado o el hígado, parte de la piel, las córneas, algunos de los huesos, la cara también, hay muchas cosas que se pueden extraer de un cuerpo y puede llegar esto es algo que los médicos lo consideran como que es una agresión, una invasión, ¿verdad? Como a la propia identidad del cuerpo, ¿no? Tiene que conservar parte de esa identidad, aun cuando luego sea incinerado, porque es incinerado el cuerpo sin algunos órganos, pero no como los restos de un, ¿cómo sería? Como lo que sobra de un cuerpo, sino el cuerpo, ¿verdad? Que ha tenido la extracción de algunos órganos. Así lo vería yo en estos términos. Y es una
Pero este es un criterio que tienen los médicos, no tanto es un criterio teológico. ¿Ok? Muy bien, Marisa. Vamos a continuar el siguiente tema, y el siguiente tema tiene que ver con la cremación. En estos últimos meses hemos visto que la cremación ha sido la estrategia que ha utilizado el sistema médico para apoyarse con respecto de la enfermedad, respecto de la epidemia que hemos estado experimentando en toda la humanidad y que ha sido muy, muy grave, pero una manera de evitar que se propaguen los riesgos del contacto con cuerpos viralizados es a través de la cremación, ¿no? Y sobre la cremación tenemos una definición. En primer lugar, tenemos cuatro considerandos, cuatro opiniones, cuatro argumentos para poder llegar a una definición. Y estos son los siguientes. Primero, el método de cremación, en cierto sentido, solo es un acelerador del proceso que sufren los cuerpos al morir y no significa una alteración de fin, ya que el cuerpo se convierte en polvo y sus componentes químicos se mezclan con los elementos de la tierra. No tuve la previsión de examinar cuánto tiempo tarda en descomponerse el cuerpo, pero pasados, dependiendo también de la consistencia y la humedad de la tierra, los elementos químicos que predominen en ella, pues los cuerpos pueden tardar quizá unos 15 años o unas partes tardarán menos tiempo y otras partes tardan mucho más, como el cabello, quizá los huesos, pero al fin, pasados un determinado número de años, el cuerpo será totalmente polvo, ¿no? Será totalmente polvo, excepto esos casos extraordinarios en donde los cuerpos son preservados, momificados, ¿verdad? Totalmente secos y que pueden haber pasado cientos de años y están ahí. Pero ese es algo excepcional. En términos generales, nos convertimos al paso de los años en polvo. Y cuando nos convertimos en polvo, pues el cuerpo volverá a aparecer en los elementos químicos de la tierra, ¿verdad? Uno no sabe si cuando está comiendo lechugas o está comiendo zanahorias, si acaso hay ahí restos óseos, restos humanos de hace 500, 600 años, que ya totalmente se descompuso químicamente el cuerpo y se fue integrando a los elementos de la tierra. Por esto hay el planteamiento básico aquí. La cremación es un acelerador de ese proceso de convertirnos en polvo, en este caso en cenizas, y no es una alteración acerca del final, no es que se convierte en otra cosa, sino es un acelerador, ¿no? Es quitarle la humedad, quitarle ciertos elementos químicos que, bueno, se van al aire, pero lo que queda, el resto que queda, pues es el conjunto de elementos químicos del cuerpo. Como un segundo considerando tenemos lo siguiente. El Señor tiene el poder para resucitar nuestros cuerpos sin importar el estado de desintegración o la unidad de sus anteriores componentes. A veces hay el rechazo a la cremación por esta idea de ¿y qué es lo que va a resucitar el Señor? Si el cuerpo ya no está, si el cuerpo no permaneció en un lugar y ahí está el polvo o los restos de este cadáver, ¿qué es lo que el Señor va a resucitar? Entendemos que la resurrección es la expresión de absoluto poder sobre la muerte, de absoluto poder, por lo tanto, también cuando un cuerpo ha sido desintegrado, porque nosotros tenemos los datos
de personajes de la Escritura que han sido desmembrados y que sus cuerpos fueron incinerados totalmente, como la época del primer siglo, bajo la persecución de Nerón, cuando muchos miembros de la iglesia sufrieron estas incineraciones, ¿verdad? Fueron quemados, e incluso ellos fueron quemados en vida por causa de su fe y esta locura que tenía Nerón y otros más de destruir a los seguidores de Jesucristo. Creemos que para ellos hay la promesa de resurrección, porque Dios tiene este conocimiento de todo lo que somos nosotros. Dios tiene el poder de traernos a la vida nuevamente, cualquiera que sea el estado de desintegración que lleva nuestros cuerpos. Entonces esto no podemos entenderlo como un impedimento y por lo tanto un obstáculo para no participar de la cremación. El punto número 3 de los considerandos es el siguiente, considerando que muchos de los primeros mártires, ya me adelanté, ¿verdad?, sufrieron la muerte por medio de las fieras que los destrozaron o del fuego que los consumió, y sus restos fueron esparcidos sin hallar una digna sepultura, pero Dios los traerá a la vida nueva por su gracia y poder. Si los cuerpos de estos cristianos fueron devorados por las serpientes y fueron desmembrados, y entonces hay una parte de ellos en cada uno de estos animales, pues esto no hace que se borre de la memoria de Dios quienes han sido sus hijos y a quienes traerá de nuevo a la vida. Para Dios esto no sería un impedimento. Y el punto número 4 es el siguiente, que el aumento de población en las grandes ciudades han originado problemas como la escasez de espacio y en algunos lugares resulta menos problemático depositar los restos de cenizas que sepultar los cuerpos en la tierra. Esto como algo pragmático, ya no es la adquisición de un terreno de 1,5 metros por 2,5 metros, sino que quizá una urna que ocupa un espacio de 30 o 40 centímetros por 40 centímetros, cosas así, y una profundidad tal vez de medio metro, 60 centímetros, y entonces ahí se van depositando los restos de los seres amados. Esto es algo pragmático, ¿verdad? Porque ya en grandes poblaciones hay una necesidad de espacio, una necesidad de aprovechar los pocos lugares con que se cuenta para la sepultura de cadáveres. Entonces, tomando en cuenta esto, la Iglesia ha declarado lo siguiente: la Iglesia de Dios reconoce que la cremación de un cadáver es decisión de los dolientes o de quien tenga la autoridad para indicarlo, como en el caso que tenemos, que los médicos así lo definen, y que no solamente es en este caso, sino hay otros casos en los cuales han determinado que lo que corresponde hacer con un cadáver es incinerarlo, porque dejarlo el cadáver completo es tener un riesgo para el entorno, tener un riesgo para los que lo manipulan, en la confianza de que eso no será un impedimento en la resurrección que esperamos. Y se resuelve también que acepta y reconoce que la cremación es una alternativa aceptable para el depósito de los que fallecen. Así que es una permisión, no es una indicación, no es una imposición, ¿verdad? Pero es una posibilidad, es una... tiene que verlo la persona como algo en donde no debe guardar una complicación ética, porque lo hemos entendido como válido, como aceptable. Pero hay una recomendación pastoral, y la recomendación pastoral es la siguiente: sugerimos que donde sea posible se preserve el método tradicional de dar sepultura al cuerpo para dejar que cumpla su proceso natural, y por salud emocional se realice la separación total de los restos del difunto a fin de permitir que realmente muera. Esto es,
se tiene como una posibilidad, aunque se recomienda que se preserve la forma acostumbrada de dar sepultura al cuerpo. ¿Por qué? Porque esto trae una verdadera separación con el difunto. De otra manera, hay muchas familias que guardan las cenizas y las convierten casi como en altares en su casa, en donde preservan a sus seres queridos durante muchos años, y se vuelve eso como en cierta medida como que si no se permitiera que muera del todo el ser amado. Sigue viviendo en una cierta manera entre ellos, sigue ocupando un lugar en la casa, sigue estando ahí. No solamente es un recuerdo, sino sigue ocupando un espacio predominante, y hay muchos casos en los cuales esto se convierte en una conducta patológica, una manifestación patológica, un duelo que no se cierra, un duelo que no se completa. Entonces, pastoralmente, vemos esta recomendación a fin de que se haga un completo, una sanación más completa, un proceso de separación realmente de la persona que ha muerto, ¿no? No un olvido, sino una separación. Y esto es lo que tenemos sobre la declaración sobre cremación. Quiero abrir unos minutos, no más de 10 minutos, por si alguien tiene alguna pregunta sobre este particular, si hubiese alguna duda, y si no, abordaríamos otro tema más, aunque no lo completemos, pero empezaríamos otro tema más. Entonces, vamos a escuchar la pregunta de Karina, por favor. Sí, en caso de que sea cremado el cuerpo, nosotros como iglesia, ¿dónde tendríamos que dejar después la ceniza para no tener casa? ¿Dónde tendríamos que dejar las propias cenizas? Ok, muy bien. Acá tenemos lugares que también los panteones tienen como depósitos de urnas funerarias. Son lugares como los que utilizan las iglesias católicas, que están cerca de un altar, están en una iglesia, así como esa manera, pero acá son secularizados, no dependen de la iglesia, de ninguna iglesia, sino que están en estos espacios. O también, pues, los que ya tienen un lugar de donde han ido depositando a sus familiares, pues muchas veces abren un pequeño espacio en donde depositan la urna de alguien que ha sido incinerado. No tienen que volver a abrir todo todo el lugar, porque a veces pues ya se tienen 2 o 3 cadáveres, pero a veces se abre solo un hueco, un espacio en donde se hace lugar para esa urna funeraria, esa ánfora del cadáver que ha sido incinerado. Hermano, ¿qué tan correcto es cuando las personas llevan esas cenizas y las esparcen en algún lugar? Bueno, muy bien la pregunta. Esto me faltó haberlo señalado en la pregunta que hizo Karina. Pues entendemos que también esto es válido. O sea, eso también es válido, esparcir las cenizas, porque decíamos que al final en lo que nos convertimos como cuerpos es en polvo, ¿verdad? Y pues ese polvo, yo conozco lugares que han sido cementerios de hace 400, 500 años, de la época de la colonia, y que muchos de esos cementerios ya fueron borrados del mapa, ya sea por el proceso de desertificación o por el agua que fue llevándose lo que en algún momento había ahí, pues ya eso terminó borrado, ¿no? Entonces, que las cenizas formen parte de las raíces de un árbol, o que sea
parte de la tierra, pues eso también lo consideramos como válido. No, no lo vemos como algo inaceptable o una profanación de nada. El cuerpo ya es ceniza, ¿verdad? Muchas veces han pasado accidentes con la gente que guarda sus ánforas en casa. Un movimiento y se llegan a derramar, ¿verdad? Se quiebran esas ánforas, se tiran las cenizas y pues muchas veces es peor la sensación de lo que eso suscita a el hecho mismo de esparcirlas. No lo consideramos como algo reprobable, sino también puede ser válido. ¿Okay? Puede resultar algo molesto mentalmente para alguno, pero no lo consideramos que sea un pecado o una profanación al cuerpo. A veces la misma persona lo pide, ¿verdad? Que sus cenizas sean arrojadas en el mar o en un río o sean arrojados en el lugar donde nació o desde un avión sean arrojados en un determinado espacio. A veces es petición del difunto. Estas opciones las consideramos válidas, hermana Clara. Gracias, hermano. Sí, no, adelante. ¿Alguien más? Muy bien, vamos al siguiente tema y vamos a comenzar, aunque no lo completemos, el tema de ecología. Estamos empezando con algunos temas éticos que no son tan complicados, otros más son muy complejos emocionalmente y también intelectualmente, y también son complejos porque no de todos hay una claridad bíblica, pero vamos a tratar de ir viendo con los diferentes argumentos sobre cuál puede ser nuestra postura desde la fe cristiana. Pero ahora lo que vamos a ver es sobre la ecología. Vamos a ver este tema que tiene que ver con el cuidado de la casa en donde Dios nos ha puesto. El cuidado del lugar que Dios nos ha dado para que vivamos en él. Recordamos que oikos está asociado con el concepto de casa. Logos es el tratado, el estudio. Entonces tiene que ver con el análisis o la revisión de la casa que habitamos, de este planeta, de este lugar en el que estamos todos para residir y para hacer la mejor vida posible. Voy a hacer aquí una modificación con esto. ¿Cuáles son los considerandos? ¿Cuáles son los considerandos que nos permiten llegar a tomar una decisión sobre por qué, en primer lugar, llegamos a hacer una declaración y cuál es el contenido de esta declaración en términos de la ética? Primero, afirmamos lo siguiente. Considerando que la tierra es del Señor y que el hombre ha sido llamado para ser mayordomo en ella, ejerciendo un señorío responsable, y esto lo vemos desde la creación del ser humano. Dios hizo al ser humano, hombre, mujer. Dios nos hizo y nos hizo con una intención y nos hizo para darnos un lugar dentro de la creación. Y el papel que nos dio de la creación es la de ser mayordomos, porque nos dice señoread sobre ella. Y dio al ser humano la disposición de que tuviese un gobierno, tuviese una influencia. Se ve las indicaciones que le da al ser humano desde antes del pecado, le da una disposición, le da la capacidad de que trabaje sobre la tierra, le da una facultad de que obtenga de la tierra el fruto para la vida. Es un mayordomo porque es el cuidador de esta casa. Entonces se supone que somos responsables ante el Señor acerca del cuidado que hacemos de la tierra. Esta tierra no es nuestra. Nosotros somos creación de Dios, igual que lo es la misma tierra.
provenimos de la misma mano, de la misma mente. Decimos que tenemos una diferenciación porque en el ser humano Dios puso su imagen y semejanza, pero venimos del mismo Dios que hace la tierra. Y esta tierra es del Señor. Nosotros no la hicimos, nosotros no la sostenemos, simplemente, no la sostenemos en el sentido de que nosotros le pongamos las leyes, pero sí somos responsables de la manera de cómo está siendo afectado este planeta. En segundo lugar, Dios es distinto de su creación, pero está profundamente involucrado con ella. Al decir esto de que Dios es distinto de su creación, estamos diciendo que la creación no es Dios. La creación es una obra de Dios. Aquí hay una diferencia en dos términos. Uno es el término panteísmo y otro es el término panenteísmo. El panteísmo es una idea que dice que todo es Dios. La montaña es Dios, el río es Dios, el árbol es Dios. Ese es un criterio, es un concepto y es algo que nos ha llegado bastante a nuestros países occidentales provenientes de la cultura oriental. El panteísmo, todo es Dios. Viene por toda la filosofía de la nueva era. Y la otra palabra, decía, es panenteísmo. Y panenteísmo quiere decir que Dios está en todo. Dios está en todo. No es lo mismo que Dios es todas las cosas a Dios está en todas las cosas. Dios está en lo que fue la creación del río, la creación de la montaña, la creación de las estrellas. Dios está en su creación. Pero Él es distinto de la creación. Si yo corto un árbol, no le estoy cortando un brazo a Dios. Estoy cortando parte de lo que es la creación de Dios. Y esperamos que esta creación o este acto sea para beneficio, no en la codicia, no en la avaricia humana, sino sea para el sustento responsable del hombre, de su familia, de su colectividad. Y el compromiso con su creación surge de parte de Dios, de su amor libre y gratuito. Dios la crea y Dios decide en su libertad amar a la creación. Se interesa en su creación, no solamente la crea y la abandona y dice, bueno, pues hay que pase lo que pase con la tierra, sino Dios sigue teniendo una observación, una intervención en este planeta. Y la visión que tenemos del futuro, la visión que se tiene del futuro es la visión de una tierra restaurada. El reino de Dios llega a una tierra restaurada. Y esta es la visión, algo que será renovado, reciclado, no simplemente algo que dice, bueno, esto ya se gastó, hay que tirarlo y vamos a hacer algo nuevo. ¿No? Dios, a partir de lo viejo, creará algo nuevo. Esta es la visión que nos muestra el Apocalipsis. El universo, como fue creado por Dios, es bueno. Sin embargo, el pecado rompió el equilibrio entre el hombre y sus semejantes, entre el hombre y su entorno. Entonces, el universo en su origen es bueno, fue creado bello, ordenado, funcional, tiene un equilibrio en su principio, pero por causa del pecado se rompe ese equilibrio. Hay una maldición para la tierra, que ésta habría de producir cardos y espinas, ésta habría de ser estéril, y al hombre le daría mucho más trabajo tener su sustento. Pero aquí hay que distinguir lo que es antes de la caída a lo que es después de la caída. Antes de la caída, el mundo es bello, armonioso, perfectamente funcionando en la voluntad de Dios. Después del pecado, Dios, en lugar de maldecir al ser humano, ¿verdad?, maldice la tierra, maldice el entorno y produce quebranto, produce dolor.
Otros considerandos más son los siguientes. Las generaciones futuras merecen una vida digna. Merecen que por lo menos, ¿verdad?, conozcan un mundo como el que nosotros hemos conocido. Pero si nosotros vamos afectando de manera destructiva este mundo, entonces habrá quizá especies de animales que ya no conozcan o que ya no conozcan ciertos hábitats, ya no conozcan ciertos ecosistemas, porque los vamos afectando las generaciones actuales y vamos destruyendo esos ambientes. Creo que también debemos de pensar en las generaciones que vienen para que tengan una vida que sea verdaderamente humana, que tengan a su alcance al menos lo que hemos conocido hasta ahora nosotros. En quinto lugar, todas las criaturas están profundamente interrelacionadas y dependen unas de otras, y el ser humano no tiene derecho a destruir ni despojar a otras especies. Todos estamos interrelacionados, una va con la otra. En ciertas orillas de los océanos hay un ecosistema que es el que protege de la salinización, el que protege de que las aguas del mar se extiendan. En la zona de Yucatán hay muchos manglares. Esos manglares se les ven sus raíces, pero se extienden muy profundos y están entrelazados unos con otros. Esos manglares tienen una función muy importante, que es la de contener el océano para que las aguas no vayan ganando tierra, y es preservar también dentro de sí mismas un conjunto de aves, un conjunto de plantas, y es también detener contra los huracanes. Hay varias cosas que son muy, muy favorables. Pero si a alguien le encuentra una utilización o alguien lo que hace es atacar a esas plantas, entonces puede ser de que rompe el equilibrio que tiene el sistema, y esto pues puede llegar a ser muy destructivo para toda la zona, y uno no sabe hasta qué nivel puede llegar el impacto de la destrucción que se hace en un determinado lugar. Otro punto es que el pacto del Antiguo Testamento muestra una triple relación entre Dios, la naturaleza y la humanidad. Hay una relación muy estrecha entre el Dios soberano, la creación, que es el mundo del entorno, y la humanidad. No se ve que Dios únicamente se coordine, se relacione con el hombre, sino que Dios también mira por su tierra, mira por su creación. Dios la sustenta, Dios la favorece, Dios la guarda, y quiere decir que Dios tiene un interés en este planeta. 7. Otro considerando. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y no respetarlas es no respetar a Dios. Nosotros podemos entender que hay ciertas normas, ciertas reglas con las cuales se dirige el mundo natural, y estas leyes fueron dadas por Dios. No vienen de sí mismas, no vienen por accidente, han sido desarrolladas de parte de Dios, y entonces cuando nosotros no respetamos esas leyes, no estamos respetando la voluntad de Dios. Si no pertenecen a los 10 mandamientos, no por esto no son de Dios, ¿verdad? Siguen siendo de Dios. Dios puso un funcionamiento en las cosas, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros también tenemos que preservar. Considerando número 8, considerando que el llamado de Dios a creer por fe en Jesucristo incluye el llamado a cuidar y a trabajar por la transformación de la creación entera. Esto es porque sabemos que el ser humano depende del sistema donde está la vida. Tiene que cuidar de la tierra, tiene que cuidar de los ríos, de los océanos, de los mares o los lagos, tiene que cuidar de las montañas, tiene que cuidar de todo el entorno para que esto haga posible la vida. Entonces,
nosotros comprendemos que el llamado a la fe en Jesucristo incluye el hecho de cuidar a lo que haga posible la existencia. Número 9. Considerando que la creación, el hombre y el espíritu sufren y claman por la victoria que ha de venir. Romanos capítulo 8, ¿no? Dice que la creación gime a una, clama por la redención, clama por la victoria de Cristo, clama para que haya la restauración. Porque, bueno, aquí puede ser un tanto metafórico, pero diríamos que la tierra sufre el impacto desordenado de lo que hacemos los seres humanos. Y entonces anhela la tierra misma también la redención. Una forma de agredir a la tierra pues es tanta destrucción que hacemos con los productos químicos, cómo se va no solamente destruyendo a ciertas plantas no deseables, pero cómo esos productos químicos tóxicos llegan a las napas del agua y luego esto trae un daño más grande al entorno y un daño a los organismos humanos y los organismos de animales que consumen de esa agua que está contaminada. Y número 10, considerando que existe una relación entre recursos naturales, justicia y paz, la falta de justicia trae consigo desequilibrios sociales y alteraciones en la integridad de la creación. En base a estos considerandos, hemos tomado o hemos hecho la siguiente declaración. Bueno, aquí no alcanzo a leer lo que dicen los primeros renglones y en sus pantallas creo que tampoco lo pueden ver, pero la idea ahí, lo que dice es que la Iglesia de Dios Séptimo Día cree que es una responsabilidad de todo cristiano actuar como mayordomo de la creación. La Iglesia ha entendido que tenemos que mirarnos en este papel de ser cuidadores de la creación. Nos comprometemos a motivar a los miembros de nuestras iglesias para que participen en la defensa de la creación y presten servicios voluntarios en programas de conservación y desarrollo sostenido. ¿Sí? Nos comprometemos a participar en la plantación de árboles, en el actuar responsable en todo lo que sea posible, ¿verdad? En mi casa se recicla. Muchas veces reunimos ahí los desechos y luego los llevamos a los lugares en donde los reciclan, ciertos tipos de plásticos, cartón y otros metales, aluminio, en fin. Y bueno, esto es lo que hacemos como una pequeña aportación al cuidado de la tierra. Y hemos participado algunas veces en la reforestación de zonas aquí de nuestros bosques, de las montañas que tenemos en los alrededores. También declaramos que respaldamos el concepto de desarrollo sostenido como aquel que procura ofrecer un ambiente que promueve una vida digna y un bienestar compatible con la continuidad y la integridad de los ecosistemas que la sostienen. Sí, es muy importante. Creo que hay varias actividades humanas que dañan muy gravemente el entorno, como por ejemplo la minería, y sobre todo la minería que se le conoce como tajo abierto, que muelen toda la tierra, extraen la roca y luego muelen todo y luego la separan utilizando cianuro, mucha agua y cianuro, y luego ese cianuro se está yendo a las profundidades de la tierra y esa tierra va a quedar contaminada durante 100 años. Entonces hay grandes extensiones que están quedando inutilizables por muchos años hasta que lleguen a
purificarse hasta que lleguen a bajarse los niveles del cianuro para que sea posible la vida. Y bueno, aquí es algo muy importante de entender cuáles son las actividades que son aceptables y cuáles actividades de las que hace el ser humano en realidad implican mucho riesgo, implican mucho daño. Estas compañías mineras pues extraen los materiales de alto, que tienen un alto valor en el mercado, están teniendo ellos una ganancia, pero están dejando un daño por muchos años. Ellos se van a beneficiar a sus familias, a sus países, porque pues provienen de otros lugares, pero van a dejar un impacto enorme en los ecosistemas y van a afectar la vida de manera grave, o están afectando la vida de manera grave. Nos comprometemos a practicar también la frugalidad, evitando el despilfarro en todas sus formas y a reducir el consumo de toda clase de energía. Como bueno, esto aquí hay estrategias de maneras muy simple, ¿verdad? Estrategias muy sencillas como apagar las luces que no requiramos en su momento, como utilizar materiales para las ropas que sean lo más natural posible. Ya hemos dejado de utilizar las bolsas plásticas, estamos utilizando las bolsas de supermercado que son reutilizables. En fin, hay una estrategia en donde podemos participar en el cuidado que tengamos de la tierra. También hemos declarado que promoveremos la agricultura natural, los abonos orgánicos, el control biológico, los cultivos mixtos. Sí, esto como una estrategia en el campo de la siembra. ¿Cómo es el cuidado de la tierra? Me llamó la atención hace algunos años, me comentó un hermano de Uruguay, que habían llegado gente de Europa para comprar cantidades abundantes de lombrices y se estaban llevando pues muchas lombrices para favorecer sus cultivos, porque descubrieron que la mejor estrategia para un proceso, para un bien durable a largo plazo, pues era el cultivo orgánico. Y en algunos lugares que ya tenían a la tierra muy cansada, ya habían utilizado muchos químicos, ya no había ni siquiera los bichitos en la tierra que hacen un trabajo de pulverizar el suelo. Encontraron que pues era posible volver a plantar, por decirlo de una manera, las lombrices y que éstas hicieran un trabajo orgánico para que la tierra fuese utilizable de nuevo. Parte también de lo que hemos declarado es que promoveremos y participaremos en la educación ambiental, empezando por nuestro propio hogar y comunidad. Y también la observancia del descanso sabático implica adoración y recreación, y procuraremos que sea un día de restauración de las personas y de la tierra. Como entendemos que el dejar de trabajar sobre la creación durante un día, esto también hace que la tierra descanse. Así que los que cortan árboles y descansan el sábado, dejan de cortar, pues ese día la creación también reposa, ¿verdad? También tiene su descanso. Entendemos, ¿verdad?, que toda la creación necesita ese tiempo en el cual se ha renovado, en el cual se ha restaurado como obra de Dios. Bueno, vamos a dejar aquí por el tiempo que nos ha llevado y retomaremos en la siguiente sesión donde lo estamos dejando en la parte en donde estamos diciendo lo que se ha de resolver. Por lo pronto, si hay alguna pregunta sobre esta parte que hemos visto ya de la ecología, pues me gustaría escuchar si hay pregunta o si hay algún comentario y con gusto lo atendemos. Así que pues, pueden ustedes abrir su micrófono, pueden levantar su mano con el sistema o haciéndolo visible y así los podremos a todos detectar con el...
en su disposición de hacer pregunta o comentario. Rocío, por favor. Sí, tengo, o sea, una duda que se refiere a qué se piensa o qué se opina de que si está bien, digamos, o es adecuado tener mucha curiosidad por qué hay en el universo. O, por ejemplo, algo concreto es que si está bien tener sí curiosidad por ver si, viste que hay ahora hay, ¿cómo es? Sí, hay. Investigaciones que se hacen, si en Marte es un planeta habitable, digamos, para los seres humanos. Digamos, ¿qué se piensa de eso? Bueno, en mi opinión personal es que creería que no es algo equivocado, es algo válido, es algo aceptable, aunque creo que la mayoría de los recursos deberíamos de invertirlo en este planeta. No estoy seguro cuánto costará una expedición a Marte, este, pero sí, pues muchas veces hay una gran inversión en estas exploraciones y no se está invirtiendo todo en hacer que este planeta nos siga preservando. Creo que sí como curiosidad y sí como parte de esta extensión, esta amplitud del horizonte, el mundo está ahí para ser descubierto tanto hacia el exterior como hacia el interior, ¿verdad? Al macrocosmos y al microcosmos está ahí para ser analizado, para ser descubierto y mejor entendido. Pero también creería que cuando eso se convirtiera en un escape, porque se dijera, bueno, ya este planeta es irremediable y mejor vamos a buscar vida en otro lado, pues en mi opinión sería algo desafortunado porque este hábitat es maravilloso, es extraordinario y de esto ya estamos seguros, la vida es posible, aquí la vida es factible. Lo que tenemos que hacer es preservarlo, ¿verdad? En salud, a esta casa grande que es el planeta. Tenemos que conservarlo bien para que nos siga dando una buena vida. Muy bien, me parece que no hay más preguntas, entonces iremos cerrando aquí nuestra sesión y les quiero agradecer por la atención, por haber participado en este estudio. Primeramente Dios, continuamos también con algunas declaraciones en las siguientes sesiones. Durante esta semana seguiremos viendo las declaraciones que ya tenemos hechas y empezaremos en la siguiente semana las declaraciones que aún nos quedan, que aún tenemos pendientes por definir, pero vamos a introducir algunos criterios para ir revisando sobre los diferentes puntos que nos exigen una toma de decisión ética. Por lo pronto, entonces, hasta aquí. Muchas bendiciones a todos. El Señor